pues en todos estos temas que nos aquejan como sociedad, pero también nos importan y nos ponen a trabajar activamente como siempre. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, estimada Jazz. Pues estoy muy contenta este viernes 28 de junio de 2024 que se haya llegado el día de tocar esta importante mesa redonda, casos de intolerancia religiosa en México. No son poquitos, no son sencillos, no son recientes, son casos múltiples, son casos graves, son casos que tienen muchos años y que tristemente no son cubiertos por reporteros y programas de radio, de televisión, son más bien ninguneados, menospreciados, no se sabe de ellos. Lo poquito que hay lo podemos encontrar en algunos periódicos locales, regionales, pero tristemente no son temas que sean tratados a fondo. Entonces, por eso es que invité en esta mesa redonda a dos mujeres que participan conmigo, Ruth Aguilar desde Tlaxcala y Yasmín González desde Morelos, para juntas hablar de estos casos de intolerancia religiosa que tristemente familias enteras, bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, sufren desde hace mucho tiempo discriminación por motivos de su fe, expulsión de sus tierras, de sus propiedades, despojo de sus casas, de sus iglesias, de sus animales, de su ganado, violencia, muchos de ellos han sufrido golpes, torturas, quemaduras, etcétera. Y vamos a hablar de qué importante es que defendamos la libertad de conciencia y de creencia, la libertad religiosa en México, que es un derecho constitucional y que no se respeta. Vamos a ver casos en Hidalgo, en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca y en Jalisco. Sabemos que hay más. Sin embargo, el día de hoy vamos a dedicar estos 30 minutos de la mesa redonda para hablar de estos casos de manera breve y levantar nuestra voz por muchas familias que muchas veces no tienen acceso a que se escuche su voz, a conocer sus historias de primera mano. Pero el día de hoy queremos darlos a conocer, queremos decirles que no están solos, que hay personas en México que sí creemos y defendemos la libertad de creencia, de conciencia, de religión, y que vamos el día de hoy a dedicarles esta mesa redonda de Liberemos México a todas estas familias para que mucha gente se entere de estos casos y levantemos nuestra voz en esos estados de la República y en todo México. Estamos por cerrar un mes, el mes de junio, que un colectivo ha querido acaparar los reflectores por medio de sus campañas, de sus desfiles, de sus manifestaciones, como si fueran los únicos que sufrieran discriminación, pero en realidad en México hay muchos colectivos más que sufren con este tipo de discriminación, tristemente, muchos de ellos por discapacidad auditiva, visual, motriz, y muchos también por el tema de su fe. Y si hacemos un recuento histórico, los judíos en su momento fueron perseguidos por su fe y muchos líderes han intentado exterminarlos a como de lugar. En el caso de los cristianos, desde los primeros cristianos sabemos cómo Nerón le gustaba, se divertía en ese circo romano, viendo cómo los cristianos eran devorados por leones, eran lapidados, eran quemados en hogueras que se convertían en antorchas para iluminar los caminos romanos en aquella época. Y por muchos, muchos siglos han padecido discriminación, expulsión, despojo, violencia. Y a pesar de que en México hemos conquistado a través de luchas, revoluciones, muchos derechos, entre ellos el de la libertad, esta libertad religiosa sigue siendo inexistente para muchos pueblos indígenas y pueblos de bajos recursos en México que viven muy alejados de las ciudades y que muchas veces llegar ahí es muy complicado y que un medio de comunicación llegue hasta ellos, pues lo es más. Entonces, vamos a tomar en cuenta que hay diversos medios, muchas veces extranjeros, que le dan voz a este tipo de casos. Les quiero comentar que en lo personal estuve en un congreso de comunicadores cristianos este fin de semana, 21 y 22 de junio, en Pachuca, Hidalgo,
y conocí al representante de Impulso 18 en México, que es parte de una asociación mundial con sede en Reino Unido, que tiene desde hace 2 décadas el objetivo de estudiar casos de intolerancia religiosa en distintas partes del mundo y apoyar a estos grupos que la padecen. Y fue muy interesante ver esta exposición en Pachuca Hidalgo, porque fue muy claro este joven representante que tiene ya 18 años en esta labor, de todo lo que han hecho de investigación de campo, de ir a estos lugares a conocer de viva voz a estas familias, a estas personas, y ellos han documentado en su página web, que en la caja de comentarios de este video voy a dejar sus redes sociales, han documentado cómo familias de minorías religiosas mexicanas corren el riesgo de perder el acceso a servicios esenciales. En este caso, familias que desde el año pasado se les cortó el acceso al agua y otros servicios esenciales en una reunión comunitaria que tuvieron entre agosto y octubre y que se les estaba amenazando con que iban a ser suspendidos nuevamente sus servicios o que se enfrentarían a la expulsión si no pagaban una multa que se les impuso como parte de un acuerdo por no ser parte de los servicios religiosos de esa comunidad. Y son multas muy, muy cuantiosas, es mucho dinero por no ser parte de las festividades religiosas de la religión predominante en ese lugar. Y como hay muchos casos de familias y de personas que han sido violentadas, golpeadas. Uno de los casos que justamente estando allá en Pachuca Hidalgo más se habló y se ha hablado en los últimos meses es de Tlahuelipa en Hidalgo, en las comunidades de Coamila y Rancho Nuevo. Más de 100 cristianos protestantes se vieron obligados a huir de sus comunidades el día 26 de abril, después de que los líderes comunitarios cortaron el suministro eléctrico, destrozaron y bloquearon el acceso a su iglesia y a algunas de sus casas y colocaron guardias en la entrada de las comunidades. Entonces, este organismo que tiene su sede en Europa, en Reino Unido, y que tiene desde hace tiempo gente en distintos lugares de América Latina al pendiente de estos casos, es uno de los pocos medios que han dado a conocer lo que están padeciendo estas familias. Sin embargo, es muy triste saber que desde entonces, 26 de abril, ahorita ya estamos en 28 de junio, ya van 2 meses que estas familias no pueden regresar a sus comunidades de origen. Se instalaron primeramente en el Palacio Municipal y después en Huejutla de los Reyes, Hidalgo, y después en una como tipo auditorio, cancha de usos múltiples, y ahí han estado viviendo, durmiendo, tienen que contratar pipas de agua para poder hacer el aseo personal, que es muy, muy cuentagotas el agua que se le destina a cada persona para el tema de su aseo personal. Es muy caro estar contratando pipas para ellos subsistir. Viven de lo que las personas les donan. Iglesias que se enteraron de esta situación de distintas partes de México han hecho donativos de ropa, de despensa, algunos económico, y pues 2 meses sin que haya respuestas. Ellos con una barra de abogados fueron asesorados para interponer una denuncia por todo lo que ellos padecieron, una demanda. Sin embargo, esas demandas no han sido prosperadas porque las mismas autoridades de las comunidades pues no les dan la razón, no hacen caso a las leyes que defienden la libertad de creencia, la libertad religiosa. Y yo me pregunto, ¿dónde estarán esas personas que tienen ese puesto en la dirección de asuntos religiosos de cada estado, que muchas veces figuran solamente en 2, 3 fotos al mes, pero cuando pasan estas situaciones no hacen nada, se cruzan de brazos o le dan lugar a los líderes comunitarios de la religión predominante que pasan por encima de la religión minoritaria? Entonces yo me pregunto, ¿dónde están esos burócratas que cobran sus sueldos, eso sí, cada quincena,
pero que no hacen lo que tienen que hacer para que se hagan cumplir las leyes en defensa de la vida, la libertad, la propiedad privada, que todas ellas quedaron aplastadas en un caso como este, donde más de 100 personas fueron expulsadas. Y algunos de ellos son músicos, otros de ellos han estado tomando clases de música en el tiempo que tienen ahí en ese auditorio donde están recluidos, y parece ser que a través de una rondalla han visto una manera de obtener ingresos tocando música con esa rondalla. Hay personas que han logrado ir y darles ayuda, y algo hemos sabido de ellos, pero es muy poco en realidad lo que se puede saber, porque no hay medios de comunicación masivos que hablen al respecto. Y así hay más casos, Yasmin, como el de Jalisco que tú nos vas a platicar. Adelante. Lo voy a platicar el de Jalisco. Yo me presento, soy Ruth Aguilar y sí, bueno, es una pena realmente que esta situación se esté viviendo, ¿verdad? Con todas estas comunidades y con distintos puntos en nuestra república donde veíamos tal vez un poco lejano ah, el hecho de encontrar que en comunidades como Chiapas estuviera la persecución desde hace muchas décadas, ¿no? Ahora más cerca al centro de la República, en este caso que yo soy de Tlaxcala. Tengo a Jalisco y a Pachuca igual, que son lugares que he visitado, que son lugares que conozco y que jamás me hubiera imaginado al estar ahí que existía este tipo de situaciones, y que en lugar de ser más aisladas, es impresionante ver cómo en estas dos últimas décadas de 22 casos que se tenían, se sumaron a 182 quejas en derechos humanos por este tipo de discriminación a personas con minoría religiosa. Ahora, yo pude ver que esta comunidad que les conocemos como huicholes o que también son wixárikas, ese es un nombre que deberíamos de decir, pues bueno, están ellos apelando, ¿verdad?, a alguna autoridad que nosotros conocemos aquí como fiscalías o como gobierno, porque en realidad en esas comunidades no existe este tipo de autoridad. Las autoridades son más que nada religiosas y ellos son los que deciden qué se hace, qué no se hace, cuáles son los castigos. Los castigos para estos habitantes han sido quitarles 300 hectáreas por las investigaciones que yo tuve, 300 hectáreas y despojarlos de la única manera que ellos saben vivir, que es sembrando, que es cosechando, que es haciendo ah, algunas manualidades que después son vendidas como artesanías, con Shakira y así demás, pero por el hecho de ellos haber decidido libremente cambiar de profesión religiosa, ellos están siendo despojados, víctimas de arbitrariedades, víctimas de cosas que son ilegales, ¿no? Pero ahí no existe la ley. La ley es el líder religioso. Entonces sí es bastante penoso descubrir esta situación, pero más penoso aún es que la gente que no estamos sufriendo esa situación desconozcamos este tema. Es por eso que aquí en Liberemos México no vamos a hacer caso omiso y estamos dando a conocer a toda la audiencia, a todas las personas que tienen los medios para llegar a esos lugares y apoyar a la población que está en desventaja, que son minoría y que el día de hoy le estamos dando voz. ah, pues les hacemos ese llamado, ¿no? Al gobierno que actualmente está en cabeza, pues que también se haga cargo de lo que les compete y les corresponde. Por eso aquí en Liberemos México queremos un gobierno limitado, que se limite a sus funciones, que es respetar la propiedad privada de estas personas y que es también darles la seguridad, porque son mexicanos, porque mucho el gobierno ha dicho que va a defender a los indígenas. Es el momento que queremos que el gobierno actual actúe en defensa de estas personas que son minoría, que son humanos, que necesitan empatía, que necesitan servicios primordiales como agua, como salud, como luz. Les quitan la luz porque ese es uno de los castigos que también hacen, ¿no? O sea, el quitarles la energía eléctrica.
Yo quisiera saber cuántos mexicanos, con los pequeños apagones que han habido en sus ciudades de horas, que se pusieran en el lugar de estas personas y que vivieran semanas, meses sin la energía porque fue el castigo que les tocó. Estamos en el 2024. No puede ser posible que permitamos que este tipo de situaciones acontezcan como si estuviéramos, no sé, en el 1900, no sé, como si estuviéramos en la Santa Inquisición, ¿no? Porque se habla mucho que este tipo de persecución se dan las quejas desde la época de la colonia. Ya no estamos en la época de la colonia. Así es que mi llamado, pues, es a todos los mexicanos, a todos los mexicanos, al gobierno actual, y en esta ocasión, pues para que presten atención a nosotros como propuesta de este nuevo partido en formación que es Liberemos México, que aquí hay voz y voto para nuestros hermanos que están en desventaja. Y pues ya nada más para terminar con mi participación, sí me gustaría decirles que estas personas igual se definen como guardianes del peyote, ¿no? Y alguna de sus prácticas son esas, el drogarse, porque así lo han dicho ellos. Vi un reportaje de son como 70 personas que cambiaron de profesión religiosa a testigos de Jehová y ellos dicen, ya no estamos dispuestos a drogarnos más. Ya, o sea, imagínense, en sus propias palabras, o sea, esto no es algo que yo estoy sacándome de la bolsa o inventé, por así decir, sino en las propias palabras de los pobladores, dicen, ya no estamos dispuestos a drogarnos más y a que nuestra mente no funcione al 100% por estar bajo efectos de este tipo de sustancias. Entonces, pues esta es mi participación el día de hoy y espero que la conciencia de muchos se abra y que abramos el corazón para ser la voz de estas personas y hermanos que nos necesitan. Gracias Gracias, a ti, Aleida. Ruth. Un Excelente saludo noche. a tus bebés, que sé que tienes un bebito pequeñito y está ahí a tu lado. Saludos, por favor, con muchísimo cariño. Vamos a continuar ahora con un siguiente caso que es triste y es lamentable en Oaxaca, que tengo el gusto de haber conocido este estado tan grande, tan lleno de municipios, más de 100 municipios en el estado de Oaxaca. Conocí este estado en mayo, justo en la celebración del Día del Maestro, en un viaje que nos dieron por allá. Y Yasmín González va a hablarnos de casos tristemente de intolerancia religiosa en este estado. Adelante, Yasmín. Así es, nuevamente, buenas tardes. Y bueno, hablar de persecución religiosa lo escuchamos como en estos tiempos raro, ¿no? A la vez nos parece o nos suena raro a los que no hemos sido involucrados o los que no estamos siendo involucrados acerca de este tema. Podríamos decir, no, eso se escucha en Medio Oriente, en otros países, como realmente están siendo perseguidos. La iglesia hoy está siendo fuertemente perseguida y acorralada desde todos los puntos, desde todas las áreas políticas, sociales, y ahorita lo vemos como esto de específicamente una discriminación, pero hoy lo tenemos aquí, en nuestro país, que desafortunadamente son cosas y casos que tenemos día a día y que, bueno, los que estamos lejanos a ello no nos enteramos y por eso hoy nosotras pues hemos decidido darle voz. Te pido que compartas el video ahorita, la liga, para que todos los demás pues también puedan enterarse. Y yo te quiero platicar de una comunidad en específico, de ahí de Oaxaca, San Andrés Ya. Dice que el 2018 fueron expulsados fueron expulsados y en marzo regresaron nuevamente a su comunidad por medio de un amparo. Lograron que los regresaran, los restablecieran. ¿Por qué? Porque habían sido expulsados, desterrados pues de sus comunidades, de su tierra, de sus casas, y ellos logran a través de un amparo regresar. Pero bueno, nuevamente se les vuelve a perseguir, se les vuelve a acorralar, y en el 2021, en septiembre, pues ya estaban nuevamente fuera de su comunidad. Los vuelven a desterrar, dejando pues sus pertenencias,
dejándolos en una situación muy precaria, porque vemos que a dónde van, ¿no? No hay tampoco como que albergues, y no tendría que haberlo, no tendrían por qué ser sacados de esa manera también, ¿no? Vemos hoy cómo muchos colectivos, muchos lobbies, muchos derechos humanos aparentemente para otras personas, pero para ellos, para nuestros indígenas, para nuestros hermanos en Cristo, hoy están siendo desamparados. Y también tengo otro caso que se registra justo de intolerancia en diciembre del 2021, de 15 integrantes de 6 familias, fíjate, fueron encarcelados. No nada más los corrieron, los encarcelaron y desterrándolos de su comunidad de San Pedro Chimaltepec. ¿Por qué? Por el simple hecho de negarse a participar en festividades religiosas católicas. A ellos les pedían cooperar ya no nada más participar en las actividades, sino cooperar con dinero, porque pues no les importa también si van, si no van, tienen incluso que cooperar. Y pues, ¿por qué? ¿Por qué ser acorralados de esa manera si no participa, si no es su fe la que están compartiendo, ¿no? Y particularmente tengo un caso que gracias a Dios tenemos una misión allá en la Sierra de Oaxaca, en Santiago Nuyó, por parte de nuestra iglesia, de mi iglesia Palabra Viva, que se levantó allá también una misión y sabemos, ¿no? Que en el campo misionero, pues cada que uno sale en alguna misión, pues sabemos el riesgo que corremos al realizarla. Y sí, realmente he podido visitar, tengo a mis hermanos que les mando un saludo cuando vean este video, los amamos, les bendecimos y cubrimos también en oración la misión, que también han sido perseguidos, que fue algo muy difícil, que ha sido algo complicado permanecer ahí. ¿Por qué? Porque incluso ha habido casos pues de también que se han metido a robar a la casa del pastor, que los han amedrentado, que los han amenazado incluso con ser linchados si alguien más de esa familia se convertía a Cristo. Entonces vemos cómo hoy en día estamos siendo pues perseguidos y sí, es una realidad hoy en día que la iglesia cristiana está siendo perseguida y discriminada, que es un delito la discriminación, no nada más es que se burlen, ¿no? Nosotros podemos aguantar o hemos podido hasta cierto punto tolerar y llevar con ello la burla, que los aleluyos, que las faldas, que la iglesia, que las canciones, es una burla, ¿cierto? Pero esto va más allá de una burla. Esto ya es una discriminación, que es un delito, que está penado y que también las autoridades pues están haciendo caso omiso, no del todo, pero sí porque también desconocen muchas cosas, ¿no? Que también sería importante pues preparar a las autoridades, preparar pues a los directivos que tengan que ver en esta área. Así es, totalmente de acuerdo. Y en este extracto de una noticia con respecto a Oaxaca, menciona que pese a que México es un estado laico, autoridades estatales argumentan su autonomía de estos pueblos que han violentado derechos humanos como la libertad de culto. Entonces, con este argumento de que su autonomía son sus usos y costumbres, pasan por alto todas estas quejas, todos estos atropellos, toda esta discriminación y violencia, y lo que impera es la impunidad. Pero sabemos que en México no solamente en estos casos impera la impunidad, sino en general el aparato de justicia es lento, es obeso, tarda muchísimo en dar respuesta, muchas veces la justicia nunca llega y queda en la impunidad todo este tipo de casos desafortunadamente. Voy a bueno, aquí están algunas imágenes de casos de Oaxaca. Hay muchas que se pueden encontrar. Es un municipio tan grande y son tantas comunidades. Pero voy a hablarles ahora de Guerrero. En lo personal, para mí Guerrero es un estado a que aprecio mucho porque de ahí es mi padre y pues la familia paterna tienen ahí sus raíces, la familia Paredes. Entonces me toca de cerca conocer mucho de la cultura guerrerense y estos casos de intolerancia religiosa, de persecución religiosa, se dan en la mayoría de las veces en la zona de la montaña guerrerense.
Sabemos que de todos los estados de la República, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, son de los más golpeados a nivel económico, socioeconómico. Más adelante vamos a hablar de Chiapas, pero en el caso de Guerrero, aquí en esta nota de periódico El Sur de Guerrero, Zacarías Cervantes en Chilpancingo menciona que aunque no tienen cifras, integrantes del Consejo Interreligioso de Guerrero, el SIG, declararon ayer en esa nota del 27 de junio de 2024 que la entidad, sobre todo en la región de la montaña, es donde más se da la intolerancia religiosa por ignorancia o falta de información. En conferencia de prensa, el presidente de SIC, Carlos Marx Barbosa Guzmán, pues ahí los invito a que se metan a la nota, también la voy a poner en la caja de comentarios, pero yo en lo personal quiero hablarles de una comunidad que es el Mesón Zapote. En esta comunidad es donde se ha documentado por parte de este grupo de Impulso 18 casos de intolerancia religiosa y es muy llamativo porque por un lado comienzan a cortarles los servicios, como bien mencionaron Ruth y Jazz. Imagínense, el día que se nos va la luz, ¿cómo ponemos el grito en el cielo? Yo me acuerdo que hace un año estaba en Santa Catarina, Nuevo León, y me tocaron algunos cortes de energía eléctrica, y en un lugar de clima caliente, donde la gente muchas veces depende del clima, del aire acondicionado, para subsistir en las noches, pues ni saliéndose a dormir afuera se podía con el calor y se echan a perder todos los productos del refrigerador. Entonces, por un lado es un daño que te estén cortando la luz, por el otro lado que te corten el agua y en este caso que les impidan los programas de subsidio de gobierno. Entonces, por un tema de fe, los líderes comunitarios hacen que estas personas de minoría religiosa, cristianos evangélicos, no tengan acceso a los programas de gobierno ni a los servicios básicos. Entonces, los obligan a salir de esa comunidad para poder subsistir. Muchos de ellos buscan la manera de irse a Estados Unidos, de inmigrantes, de ilegales, porque ahí no hay manera de subsistir y de poder sacar los gastos de su familia. Otros se van a comunidades cercanas para poder sobrevivir. Sin embargo, algo que me llama mucho la atención de lo que ha podido documentar Impulso 18 y esta asociación, esta organización no gubernamental, es que en este lugar de Mesón Zapote es un lugar donde por muchos años se ha acostumbrado los altos índices de alcohol en las familias, mucho el alcoholismo. Y yo les puedo decir que yo que tengo familia guerrerense, sé que en las fiestas en general, en la ciudad, Chilpancingo, que es la capital, y en cualquier otro municipio, hay mucho alcohol en las fiestas, mucho alcohol, y hay gente que padece muchas enfermedades por tener altos índices de alcohol en su sangre, por pasársela muchas veces en fiestas y padecer un alcoholismo que los hace dependientes. Pero en este lugar del Mesón Zapote mencionaban que las personas que se convierten al cristianismo evangélico dejan de tomar, dejan de consumir esas cantidades enormes de cerveza, de alcohol, dejan de tener esa derrama económica para todos los que se dedican a la venta de alcohol y por el otro lado dejan de violentar a sus esposas, a sus mujeres. Por ese lado se ve un cambio de conducta radical en las personas que abrazan la fe cristiana evangélica porque inmediatamente, como parte de su convicción de vida, de una nueva vida, de cuidar tu cuerpo, de cuidar a tu familia, de amar a tu esposa, como Cristo amó a la iglesia, dejan de tomar, dejan de violentar a sus mujeres, comienzan a tener familias más sólidas, más fuertes, más amorosas, hijos que también son arropados dentro del hogar, que no padecen los golpes del padre ni la frustración de la madre. Y aquí me llama mucho la atención cómo documentaron que los casos de discriminación más fuertes en el Mesón Zapote en Guerrero vienen de mujeres no cristianas, es decir, de la religión mayoritaria que es la católica, hacia mujeres cristianas, la religión minoritaria, por un tema de celos y de envidia, porque ellas ya no son golpeadas por sus maridos, porque ellas viven plenas y felices en un hogar donde el esposo ya no toma, ya no se emborracha, ya no las golpea y que por un tema de celos, las que más discriminan y violentan son mujeres
católicas a mujeres cristianas. Y eso me llamó muchísimo la atención, cómo la han podido documentar esta ONG de Impulso 18. Y qué triste que el tema de la envidia, de que una mujer y una familia viva mejor, sea más feliz, ya no sea golpeada, sea un tema que mueva a las mujeres a, a violentar, a discriminar a sus mismas congéneres. Es algo que no comprendo y que me da mucha tristeza que así sea. Yo en lo personal les puedo decir que mi papá, guerrerense, sí tuvo esa herencia. De hecho, uno de sus hermanos también tuvo esa herencia y murió por una insuficiencia renal, por el daño que le hizo a sus órganos, a su hígado y a sus riñones, por tanto tomar alcohol durante mucho tiempo. Y mi papá tuvo ese cambio. Cuando vino al cristianismo, tuvo ese cambio y de verdad yo lo noté como del negro al blanco hizo ese cambio y decidió amar a su esposa, amar a sus hijos, no volver a tomar y tener una familia sólida. Tiene 46 años de casado, es una bendición, mi papito, su carácter, su forma de haber cambiado. Y sé que en muchas de sus fiestas familiares se les llama la atención porque él no toma, porque no hace lo que los guerrerenses hacen en las fiestas. ¿Por qué no? Cuando invita a mi papá a fiestas no hay alcohol, no hay cervezas, no hay todo lo que había antes en las fiestas familiares. Entonces, sí he podido notar cambios que se dan y que pues deberían de alegrarnos, familias que ya no padecen alcoholismo, que ya no van a tener esas enfermedades, que ya no van a morir por ese tipo de insuficiencias, que tratan bien a sus esposas y a sus hijos, pero tristemente hay quien no les parece y motivo de discriminación. Es el caso de Guerrero. Yasmín, te dejo con el caso de Chiapas. Sí, aquí en Chiapas, pues bueno, se repiten los casos, se repiten las historias que en comunidad de Nueva Las Tacitas, dentro del municipio de Ocosingo, se suscitó un tema con una mujer que se convierte al cristianismo y bueno, obviamente su familia, ¿no? Incluso el núcleo familiar, pues también es causa de agresión. Su hermano en un día llega tomado, llega alcoholizado y pues quiere buscar pleito con su esposo de la hermana, digamos que con su cuñado. Pues al no encontrarse el hombre y ver a la hermana sola, pues la golpea al grado pues de mandarla al hospital y ella estaba embarazada, pierde al bebé y pues bueno, ni siquiera tiene ella oportunidad de ir a levantar un acta porque volvemos a lo mismo, ¿no? Son comunidades regidas por usos y costumbres que a mano alzada deciden, ponen, quitan las reglas pues a conveniencia también de la comunidad y principalmente pues autoridades religiosas, ¿no? Entonces ella pues tampoco puede tener esa libertad de acercarse a una autoridad porque incluso las autoridades la recriminan y le dicen pues es tu culpa, ¿por qué? Por cambiarte de religión. Entonces tenemos otros casos que la CNDH ha solicitado la aplicación de medidas cautelares también de protección para familias en municipios como Huixtán, Sinacantán y San Cristóbal de las Casas, que profesan la religión evangélica. Estas comunidades han sido orilladas a dejar sus lugares de orígenes, poniéndose así en peligro su integridad física y libertad, dejando todas sus pertenencias. Incluso por ahí en un caso mencionaban los jóvenes, ¿no? Que lo que les duele, les pesa, es dejar pues sus papeles de identidad también, en los que tienen opción pues de tener algún estudio, no pueden ni regresan por sus certificados. Es lamentable lo que se vive realmente hoy. ¿Por qué? Porque lo veíamos también que si esto se frenara, si realmente se aplicara la ley como está establecido en los códigos, como está establecido en nuestra constitución, si realmente se aplicara la ley, pues ellos tendrían la libertad, como todos nosotros, como nuestro país es libre y soberano, tuvieran esa oportunidad. ¿Por qué? Porque en muchas comunidades indígenas todavía hablan incluso dialecto, ¿no? Entonces ellos tendrían la oportunidad de compartir el evangelio en su dialecto, porque nosotros podemos ir a llevarles víveres, a compartirles,
sí, a lo mejor con algún líder que hable pues en nuestro idioma también, pero ellos con su dialecto podrían compartir el mensaje de salvación con mucho más facilidad. Así es que pues son los casos como que más latentes, de más alerta que tenemos hoy en nuestro país y que creo que nos está despertando y nos está levantando tanto a accionar. ¿Por qué? Porque sí, tenemos que estar orando, tenemos que estar clamando por la iglesia, pero también tenemos que llevarlo a la acción hoy, ¿no? No debemos de quedarnos sentados, no debemos de quedarnos sin hacer nada, sabiendo la intolerancia y sabiendo la gravedad de la que nuestros hermanos hoy en día pues padecen. Gracias, Yasmín, efectivamente. Y el motivo de tocar este tema de intolerancia religiosa en México y mencionar estos casos graves y lamentables es que voltemos a ver la propuesta de Liberemos México. Durante décadas hemos padecido del gobierno, de partidos políticos que han querido hacer cada vez más obeso el poder estatal, el poder del Estado. Un Estado que está a cargo de funciones que no le corresponden y que las que sí le corresponden las deja de lado, las descuida totalmente. Nosotros en Liberemos México defendemos un gobierno limitado a sus funciones básicas y fundamentales, que son tres: justicia, seguridad y obras de infraestructura básica. ¿Dónde está la seguridad en todos estos casos de familias discriminadas, expulsadas, vulneradas, violentadas? ¿Dónde está su seguridad? La seguridad de esos bebés, de esos niños, de esos jóvenes que han perdido su escuela, su casa, su cama, su ropa, todas sus propiedades, todas sus pertenencias, por un tema de fe, de no creer lo mismo que cree el resto de la comunidad. ¿Dónde está la justicia para todos esos casos que han interpuesto demandas, denuncias en sus localidades y que no han prosperado, que quedan en un archivero, que quedan olvidadas, rezagadas, en impunidad completa? Y hay casos que llevan décadas. Digamos, este que mencioné de Huejutla de los Reyes en Hidalgo y de estas comunidades que han sido expulsadas, pues tiene 2 meses que fueron expulsadas de este lugar. Sin embargo, hay muchos casos que llevan décadas y que se han tenido que mover de un lugar a otro. Nosotros conocemos el caso de Chiapas, de la Sierra de Chamula. Es un caso que tiene más de 20 años que se dio de discriminación religiosa y hay muchos más. Entonces, nosotros proponemos que trabajemos por conformar un partido político que defienda un gobierno limitado y que el Estado solamente se aboque a esas 3 funciones, porque dedicado a la educación, a la salud, a las pensiones y jubilaciones, a las construcciones de aeropuertos, de trenes, de todas las construcciones que está queriendo hacer el gobierno, descuida totalmente la impartición de la justicia, el brindar seguridad a las familias, y padecemos un México muy violento, muy inseguro. Si para nosotros que vivimos en la ciudad es inseguro, es violento, ahora imagínense esos lugares donde no hay teléfono, no hay internet, no hay carreteras, no hay nada, están totalmente indefensos. Por eso muchos de las comunidades rurales tienen que tener sus propios autodefensas, porque no hay nadie que defienda a sus hijos, a sus pequeños, a sus mujeres, y tienen que tomar las armas para defenderse a sí mismos, porque se tienen que defender por un lado de las redes de delincuencia organizada, de los narcotraficantes, y por el otro lado de los líderes comunitarios que les cortan los servicios, que les imponen multas por no participar de las festividades religiosas, que los expulsan de sus lugares. Entonces, si para nosotros es complicado, para ellos lo es mucho más. Entonces, los invitamos a voltear a ver la propuesta de Liberemos México, de estas 5 reformas que tanto nos hacen falta. Una reforma política para poner al Estado en su lugar, a cargo de sus funciones propias. Primero, seguridad, justicia de verdad, obras públicas, de una infraestructura básica donde podamos caminar por calles seguras, bien iluminadas.
un sistema de genuino federalismo y poner a los partidos a competir en base a elecciones populares realmente libres y no elecciones de Estado donde ya el Estado tiene determinado quién va a ganar e impide el acceso de que lleguen los demás partidos políticos a poder contender en una verdadera oposición, no en partidos satélites que hacen más de lo mismo y que se quedan con una rebanada del pastel. Una reforma económica donde se pueda liberar la economía para que la gente tenga el beneficio, expandir las empresas y los negocios que puedan crecer en su economía a donde están, sin tener que regular tanto, con tantos permisos, licitaciones, licencias de funcionamiento, con tantas cargas impositivas para poder emprender y que muchos de los que logran emprender no pasan de los 3 años de vida en su emprendimiento porque los aplastan todos los impuestos, que se logren aumentar oportunidades, productividad, riqueza, empleo, bienestar material, ingresos reales de la gente, que no se tenga que ir todos ellos de inmigrantes ilegales arriesgando su vida, su salud, su patrimonio, sus cuerpos, su integridad en esos trayectos tan peligrosos, que podamos contar con dinero de verdad, con crédito real basado en el ahorro, que todos podamos ganar y vivir mejor. Esa es una de las propuestas de Liberemos México, capitalismo para todos y no solo para los cuates, el mercantilismo de amigotes que tanto hemos padecido en todos los gobiernos de México. Una reforma educativa que es entregarle a los maestros y profesores mediante la transferencia de centros docentes que hoy son estatales, donde son empleados mal pagados, maltratados y que sean los dueños. El día de ayer, me parece, fue el día del pedagogo, ayer o antier, y es lo que proponía, que los pedagogos sean dueños de sus centros de trabajo y que tengan toda la libertad de enseñar conforme a los padres de familia lo soliciten. Una reforma en cuanto a los servicios de salud, la atención médica, entregarla de igual manera a los doctores, enfermeros, paramédicos, mediante la transferencia de esos centros de salud para que ellos sean los dueños y den una calidad de servicio. Muchas de estas personas, imagínense, si son expulsadas, si están viviendo, sobreviviendo en un lugar, hacinados más de 100 personas, con lo mínimo de alimentación, de agua, de higiene, qué vulnerables están para el tema de salud. Para la reforma de jubilaciones y pensiones, entregarle de igual manera al Seguro Social a sus empleados y trabajadores para que ellos sean los dueños. Entonces, queremos proponerle a todas las personas que estén llegando a ver esta mesa redonda, ya sea en vivo o en diferido, que volteen a ver la propuesta de Liberemos México. Muchas veces lo que hemos visto sexenio tras sexenio es que nos andamos tronando los dedos y ahora ¿por quién vamos a votar si nadie me representa? Todos son más de lo mismo. Pues hay, por el menos peor, el mal menor, pero seguimos como estamos y vamos de mal en peor y nuestra propuesta es hagamos algo distinto, dejemos de resignarnos a los mismos partidos políticos que nos tienen como estamos, que han permitido todos estos casos de intolerancia religiosa. Nosotros queremos defender la libertad y la libertad de la cuna a la tumba en todas sus manifestaciones. Queremos defender la vida desde antes de nacer y hasta el último día en una muerte natural para ser providas auténticos al 100% con una calidad de vida, no solo ser antiaborto, sino que puedan venir a vivir las personas independientemente de la situación económica donde se encuentren, pero que tengan acceso a una buena calidad de vida, con una economía sana, con una buena educación, con servicios de atención médica dignos y con una jubilación y pensión también digna. Entonces, les agradecemos mucho a todas las personas que se conectaron el día de hoy, a los que se conectaron aquí a través de Zoom y a los que están en las mesas redondas. Con mucho gusto vamos a dar respuesta a sus preguntas. Yo les escribiré en la caja de comentarios. Te agradezco, Jazz y Ruth, si gustas decir un mensaje de despedida, estimada Ruth. Me parece que donde estás está lloviendo y estás a lo mejor con problemas técnicos. Sí, se ve que está lloviendo. No sé si puedas desactivar tu micrófono para despedirte.
Si no, escuchamos a Yasmín. Claro que sí, pues muchas gracias a todos los que nos vieron, los que se conectaron. Nuevamente les pido que compartan este video, que se sumen a todos los movimientos que generan esta situación, que sabemos que como iglesia, que la iglesia de Cristo sí es perseguida y sí es natural que va a seguir siendo perseguida. ¿Por qué? Por causa de compartir su palabra, de compartir el evangelio, pero también sabemos que aquí ahorita en lo terrenal la discriminación, hay una ley y está penado y no podemos permitir ni dejar solos a nuestros hermanos que lo están padeciendo, porque cuando nos pasa a nosotros es cuando pedimos apoyo y cuando queremos involucrarnos al 100%. Así es que hoy yo te invito a ti, no necesariamente tienes que ser cristiano, tienes que tener un corazón también para ayudar a todas esas personas que se sumen a este movimiento, que se acerquen, que sigan la página también. Y pues muchas gracias. Seguimos luchando y dándoles voz, y no nada más voz, ¿no? Nos decía el hermano que no es que no tengan voz, sino que no están siendo escuchadas estas personas por muchas y diferentes circunstancias. Así es que hoy nosotros pedimos que sean escuchadas sus necesidades, primero por Dios y después por la ley que está de su lado también. Así es que muchas gracias, maestra Leida, toda mi admiración siempre para ti, para tu trabajo. Muchas gracias a todos y pues nos vemos pronto. Así es, Yasmín, muchas gracias a todos. Ya se nos fueron 45 minutos, qué barbaridad. Gracias a Eric que me apoyó en los controles. Y efectivamente, muchos de estos casos se dan por falta de información, porque no conocen sus derechos, muchas de estas personas, porque no tienen acceso a quien les ayude y les haga saber cuáles son sus derechos, pero es una forma que nosotros queremos unirnos a ellos y apoyar, y con gusto cuenten con el apoyo de este tipo de foros de expresión para poder dar a conocer sus necesidades. Gracias y que tengan muy linda noche. Nos despedimos. Nos vemos la próxima semana con una mesa más de Liberemos México. Gracias, Eric.